Su abuelo Tirso tocó cello, piano y mandolina en la orquesta del maestro Manuel Gallardo en el Puerto y en la típica Sebastián Diego de Tejada en Ciudad. Su tío Tirso Rivera Ibarra, ejecutante de cello, fue primer actriz de la Sinfónica Nacional durante varios años y líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Tuvo el honor de ser el único discípulo al que el maestro Pablo Casals accedió a dar. Por la parte paterna, su abuelo don Víctor Martín fue un extraordinario ejecutante de arpa que en un giro inesperado del destino abandonó su instrumento para fundar iglesias evangelistas por la República. Su abuela, María Carlos Villar, fue una extraordinaria cantante y escritora que abandonó su vocación para seguir al marido en la misión cristiana. Ha dirigido y colaborado en diversos periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión locales, estatales y nacionales, tales como La Afición, Excelsior, El Sol de México, El Universal, Noroeste, El Sol del Pacífico, Televisa, Promedios, Contenido, Proceso y Cambio, entre otros. Fundó el periódico Nuevo Diario, los noticieros de la Televisión del Pacífico y del Grupo Radiofónico Promedios. Del 2004 al 2005 fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, donde coordinó los trabajos de diseño, elaboración y evaluación de la Agenda Estratégica del Presidente y Centro de Corrupción. De 2005 a 2006 fue nombrado director general de Planeación Estratégica de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, posición donde elaboró el proyecto de canal de televisión del gobierno federal. Desde 1975 dirige la consultoría en comunicación, mercadotecnia y planeación estratégica Paralelo 20. Ha producido más de 3.000 audiovisuales, artículos, reportajes, columnas, editoriales en revistas, periódicos y libros informativos, académicos, culturales, históricos, ecológicos, comerciales, pesqueros y turísticos, entre los que destacan Baja California Sur, el Shangri-La mexicano, la Ruta Totorana, Comercio y Comerciante de Mazatlán, Centenario de la Cervecería Pacífico, Grandeza Mazapietra y La Patria Íntima. Actualmente trabaja en varios proyectos editoriales. Es presidente de la iniciativa Todos Somos Sinaloa, Asociación Civil, dedicada a la defensa de los derechos humanos de niños en zonas de alta marginación y violencia a partir de modernización educativa, la divulgación de los valores históricos del pueblo sinaloense y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Ha ganado varios premios estatales de periodismo y reconocimientos de diversas instituciones públicas y privadas. Era necesario decir todo esto para recibir con un frondoso aplauso a nuestro primer expositor con su tema Amores Prohibidos en el Mazatlán 19, Mario Martínez. Nos invitaron a participar en esta exposición que yo
últimos años he tenido mucho la mayoría de los han escuchado por ahí el libro. Y todas las virtudes que tuvieron que reunirse para que este pueblo pudiera ser la ciudad decente. Porque estamos situados, ustedes saben, verdaderamente en una península y que todos los servicios y toda la construcción, los bienes, etcétera, pues era prácticamente imposible. Sin embargo, creció Mazatlán. Hoy se estuvo venido diciendo desde hace mucho tiempo, cuando me dicen, oye, que de qué vas a hablar ahora, que es un disco radial, sobre la Mazateca, sabemos de todas las virtudes que tenemos, los mazatecos, ¿no? Los digo con mucho orgullo, porque ellos dicen que somos únicos y a veces cuando vamos a visitar aquí, nos Mazatlán, entonces yo le puse un título que es más de mercadotecnia que es cierto, ¿no? Los amores prohibidos, bueno, pues surgen en esta sociedad racial que tiene en Mazatlán en el siglo XIX y que bueno, sin duda hubo muchas historias de copa, apasionadas, ¿no? De todas estas virtudes que hubo para que Mazatlán creciera como una gran ciudad, como la tela de motores que dijeron algunos. que hombres, ahí sí había
de una entidad. Sin embargo, aquí vemos la diferencia, pues, por ejemplo, de los españoles, pues casi ninguna de sus mujeres se quiso venir al Nuevo Mundo a aventurar, a buscar fortuna, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos haciendo ahí algunas relaciones con mexicanas, ¿no? Entonces, de 1860 a 1871 se produjeron algunos matrimonios, para que vean que no fueron muchos los registrados, casi todos vivían amancebados, como se decía en aquella época. Eran gente que no estaban casados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, a Enrique Federico Portes con Florencia Picos, que es el pariente de Iván Picos, que se fue. Antonio González, que debe ser pariente de Jorge, con María de Jesús López, Guillermo Bosch, alemanes, con María de los Ángeles Echegaray, Luis Mars con Guadalupe Suárez. Son matrimonios de extranjeros con mexicanos, principalmente con mujeres de Rosario. Acuérdense que Mazatlán pues, era así como un lugar no muy apto, ¿no? Era así como sin servicios, y el Mineral de Rosario pues era todo un emporio, entonces ahí había más concentración de la población y había más mujeres. Roberto Bush con Elena Balmaceda, José Carlos Blanco con Adelaide Hernández, Guillermo Bolen, muchos de estos apellidos se han ido perdiendo, que ya no se escuchan, algunos se mantuvieron. Miguel Gariaga con Evelina Bishop, Edmundo Cardenal, con Úrsula Beltrán, Francisco Dana con Carmen Villa Escusa, por una senadora con este apellido que todavía lo porta con Garbo. Juan Escobar con Germán León, Cristóbal Farber con Inés Carrillo, Manuel Fontán con Carlota Gama, que seguramente de Gustavo, por aquí. Pedro Gama con Genoveva Villalobos, Alfredo Howard, Refugio Martínez, Moisés Howard, Jorge Enrique Kesh, en fin, varios de los que se casaron en aquellas épocas, y no son muchos, ustedes ven aquí no llegamos a 50 o 60 matrimonios, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? Pues vivían, bueno, con esta parte, ¿no? Entonces, Pedro Echeguren pues tenía las minas de Guadalupe López. Esta foto es muy famosa porque se sabe que era la calle del Oro, donde estas se acumulaban los lingotes de oro y plata para mandarlos a Europa. Pues la Guadalupe López era una de las minas más prósperas de la región, productora de oro y plata, y por supuesto las de Rosario, que también no se dejaban. Esta es una quinta allá en Pamplona, en San Sebastián, de aquellas épocas del siglo XIX. Entonces, bueno, pues don Pedro Echeguren dijo que yo le voy a hacer una casita igual, ¿por qué no? Para que convencer a lo que se vaya más atrás, ¿no? Y la mujer, pues como era así como de la cultura, de la alta sociedad, pues ella decía que como era un pueblo de indios, calor, una serie de cuestiones, aunque se parecen mucho, pues la parte esta que vimos en el mapa, y entonces es una casa igualita. Esta es la famosísima Quinta Echeguren, como saben, estudiando por ejemplo Pacífico, igualita a la que tenía la señora de descanso en España, en Girona. Entonces le trae todo el título, para las señoras que les gusta todo así en orden, les trae las mismas alfombras, les trae las aves exóticas, les trae toda una serie de todo lo que tenía ya, lo replica y se lo pone. Sin embargo, la señora pues no se convence mucho pues de ellos, ¿no? De venirse a aventurarle por acá. De manera que, bueno, dice don Pedro, que ya don Pedro, pues por ahí le andaba haciendo amoríos a su sirvienta, ¿no? O sea, como las telenovelas de Televisa, ¿no? La sirvienta, pues ahí le atendía la casa, le administraba la familia, ¿no? Y le calentaba el carro, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí él empezó a tener esos amoríos con esta señora, una señora que debe haber sido muy guapa, Concepción Moreno de Ramos, de Rosario precisamente, que pues era la directora de servicio doméstico, pero él empieza a enamorarla, ¿no? Entonces don Pedro Echeguren pues no convence a su esposa de venirse, y ya cuando a final de cuentas la trata de convencer y ya la mujer va a venir, pues se le muere, ¿no? Son las fotos de la quinta, que la ponemos todos, ¿no? Entonces don Pedro Echeguren era un hombre pues muy acaudalado, ya dijimos, ¿no? Él es el que financia todo lo que es la primera parte de la catedral de Mazatlán actualmente, en aquella época parroquia del puerto de Mazatlán.
Pues había un sacerdote que era muy bueno para pedir centavos y para hacer obras, entonces él era el mayor benefactor, como creo que Machado, bueno, como José Machado fue de la San José, bueno, pues Echeguren fue de la catedral, hoy catedral. Entonces el padre le dice, oye, Pedro, pues tú vives en un pecado mortal, ¿no? Porque tienes tu esposa acá, y ya tienes hijos acá con Doña Concepción, ¿no? Entonces deberías ir pensando, pues, en ponerte en paz, ¿no? Entonces cuando se muere la esposa, el padre lo convence de que, bueno, pues que se case con la sirvienta, con la que ya tiene hijos, ¿no? Ya con la sirvienta ya tenía 4 o 5 hijos con Pedro. Y entonces don Pedro pues no se quería casar. Él decía, no, hoy viudo, quiero disfrutar mi viudez, seguramente le había dicho, ¿no? Entonces lo convence y le dice, bueno, está bien, me voy a casar, pero con una condición, cuando termine la iglesia. Cuando termine la iglesia, me caso. Y el amigo, pues como buen comerciante, pues ya quitó el subsidio, no le daba la lana que le tenía que dar, para ir espaciando el asunto, pues si se le olvidaba al padre o pues lo sorprendía la muerte, ¿no? De manera que el amigo le busca por otros lados, era muy bueno para pasar la charola, el padre Miguel Acarra, y entonces, bueno, finalmente lo convence y el 5 de octubre de 1872, ya viudo, contrajo matrimonio religioso con su sirvienta Doña Concepción Moreno y Ramos, en la entonces parroquia de Puerto de Mazatlán. Y ese que estamos viendo aquí, bueno, pues es el acta de matrimonio, que como vemos, pues todo se arregla, ¿no? La iglesia pues acomodó muy bien las cosas, que dispensó las conocidas municiones, ¿no? Dice el acta, y con la bendición de don José de Jesús Uriarte, ¿no? Que era el obispo de la región. Y entonces se casa en esa época y ya le da formalidad a sus hijas, ¿no? Que tenía sus hijas que eran ya estaban bastante crecidas cuando él se casa, que eran María de los Ángeles, Manuela, Concepción, Francisco, Adelaida y Agustina Echeguren Ramos, ¿no? Para que vean, ya tenía su doble vida, pues ella tenía muchas hijas con las que antes de que la mujer se muriera, ¿no? La esposa, ¿no? Entonces, como Dios poco sabe de negocios, pues cuando don Pedro se muere, pues doña Concepción queda desamparada, ¿no? Porque pues el matrimonio religioso no es válido para la cuestión de la herencia. Pues entonces ahí se inventan estos famosos matrimonios post-mortem, ¿no? Pues ya muerto don Pedro, el juez del Estado Civil del Distrito, don Francisco Barbón, pues los casó de monta y don Pedro, y entonces ya pues, todo bien, y la fortuna pasa a la señora, la bandera de Rosario, de la Concepción, Moreno y Ramos. Es una fortuna enorme. Y esto lo hace en complicidad o apoyada por Francisco Echeguren, que es el hermano de Pedro. Ella también tenía negocios. Entonces fundan las dos fortunas y fundan la sociedad Francisco Echeguren, hermana y sobrinos. Entonces fundan las dos. Francisco Echeguren, como saben, fundó la Cámara de Comercio, financió el agua potable, el mercado de los Suárez, etc. ¿No? Entonces doña Concepción, que ya había conocido pues, las mieles de la fortuna, el buen nivel y las buenas comidas, pues decide que aquí van partidas para los hijos, ¿no? Las agarra, todas se las lleva a Europa. Ahí en Europa las casas bien casadas, pues, con dinero, y de repente las hijas de ella, Concepción, Manuela y Agustina, pues muy pronto son la viscondesa de Cholet, la baronesa de Dampierre y la condesa de Mayor de Lupin. Entonces ya llegan a Francia, a las grandes alturas de las grandes ligas, y por allá hacen vida, Adelaida no, esa se prefirió casar con un simple mortal y se casa con Rodolfo Sedán, ella se queda aquí en Mazatlán. Y de ahí doña Concepción pues, se va a Europa. Y de las últimas noticias que se tienen son unas cartas poder que le dan a José H. Rico, ustedes lo han escuchado por ahí. Era el defactor de sus negocios, el
administrador, ¿no? Y le dan una carta poder pues, para decirle que manejara aquí sus negocios, que los utilidad se les hacía a favor de enviarse la seguridad. Bueno, pues por ahí vienen las guerras europeas, de la Revolución Mexicana, pues de doña Concepción ya no se conoce, pero qué pasó con ella y sus hijas, no hay muchas pistas, pues, o sea, no hay muchos lugares en donde podamos ver qué pasó con ellas, ¿no? Entonces de ahí de repente este es un periódico que me hizo favor de enviarme ayer, mi querido amigo Joaquín Hernández, que ahí viene una nota de Isabel Echeguren, hija de Francisco Echeguren, ¿no? En donde hacen ahí un relato interesante de los negocios que tenían, del valor de la producción minera de Guadalupe de los Reyes, y de que es una muchachita de 17 años pues, que todos quieren con ella, ¿no? Es millonaria, y bueno, pues ahí publican esta ¿no? Entonces los Echeguren, bueno, pues es esta parte que ponen de moda esos matrimonios en artículo nobles, como vamos a ver que sigue. Y ahí de repente surge la gran fortuna de José H. Rico. Empieza a tener negocios por todos lados, no se sabe nada de la vida. Y Francisco Echeguren también se separa de la cuñada. Ahí sería cosa de otra conferencia, de los orígenes de las grandes fortunas de la familia de Mazatlán, ¿no? Entonces ahí veríamos otro tema muy diferente. Después de esto, tenemos esta tumba, el más rico de los ricos que hubo en Mazatlán, pues en una tumba abandonada, ¿no? En el palacio, en el panteón Ángela Peralta, ¿no? El número 2. Abandonada, nadie la ve. La última noticia que se tuvo, y que también es como un rumor, es que Enrique Echeguren, hijo de Francisco, murió aquí también, enterrado también ahí, en el hotel del Mar, se encerró, así, con aquella neurosis constitutiva de Howard Hughes, que no quería salir porque se contaminaba y este tipo de cuestiones, y este es lo último que supo don Enrique Echeguren, el último de los Echeguren, y ya después se pierde este apellido, ¿no? Y luego, pues sin duda, la explosión demográfica que tenemos que tocar, ¿no? Porque esta no es una familia, es una explosión demográfica, como decía el querido Antonio Haas, ¿no? Y no solo los monteros, ¿no? Los Popper, bueno, pues son toda una tradición, el apellido y aparte su familia, ¿no? Aquí llega a América, llega el famosísimo Polón, que es Isaac Koppel Kolcheski. Este mero, no oculta su origen judío, ¿no? La mirada, la nariz y todo lo demás, la leontina, por supuesto. Entonces él era judío polaco en la Polonia ocupada por Rusia, por los rusos. Entonces él, bueno, pues para no entrarle al negocio de la familia, que era trabajar en las minas de sal, y para evitar ser reclutado en el ejército, pues se va a los 18 años a buscar mundo, ¿no? Y recorre Europa, recorre varios países, y llega a Estados Unidos y ahí se estaciona. Parece que llega a San Francisco, y en San Francisco vende corbatas o cosas de esas como buen judío, pero hace alguna fortuna y después de ahí llega a Sonora, Arizpe, que estaba en ebullición minera, y ahí empieza a formalizar su fortuna, empieza a hacer negocios, se viene aquí a Mazatlán, ¿no? Y allá se casa con Encarnación Vázquez, su primer matrimonio con una mexicana. Y bueno, tiene hijos con ella, y él tenía una gran facilidad para enviudar, una gran virtud, se morían todas, ¿no? Pero también les daba mucha carrilla, como decimos aquí, ¿no? O sea, la verdad es que era un hombre bastante cumplidor. Se casa después de que se le mueren dos, ¿no? Encarnación Vázquez y Vidal, la otra esposa, María Vidal, que tuvo también hijas. Con María Vidal tuvo a Ángela y Sara Koppel Vidal, y con Encarnación Vázquez tuvo Isaac, tuvo 3 hijos con ellos, y luego se encuentra esta jovencita, él ya le doblaba la edad, Carmen Marini, que es hija de Genoveva García,
como decía en aquella época, una señora muy alegre del verde de Concordia, ¿no? Que le gustaban mucho los marineros y los piratas y todo eso. Entonces tuvo estas hijas, entonces se casa con Carmen Marini. Y a Carmen Marini pues, la pone a chambear duro, ya tenía 26 años, ¿no? Y en 52. Y tuvo en los siguientes 14 años, porque el matrimonio que duró con Carmen, tuvo a Guillermo Santiago, Alfredo, Rodolfo, Carmen, Ana, María Luisa, Santiago, Isaac Jorge, entró durísimo, la mujer pues, se muere joven también, no le aguanta mucho la carrilla. Pero paralelamente, su hijo Isaac, ¿no? Isaac Coppel Vázquez, se casa con la hermana de Carmen Marini, ¿no? Entonces eran al mismo tiempo, era la nuera del viejo Polón, ¿no? Cuñada, ¿no? También, ¿no? Y luego eran los hijos de Carmen, eran tíos de los hijos de acá, ¿no? Entonces para que vean cómo va creciendo esta parte de la cuestión. Entonces, mientras su padre poblaba el puerto, su primogénito Isaac Coppel Vázquez hacía lo propio, se casó con Rosa Marini, la hermana de su madrastra y al mismo tiempo cuñada y nuera de su madre, con quien formó otro ramal, Coppel Marini, por eso hay tantos Coppel Marini. Pues tenemos allá María, ellos tuvieron a María, a Rosa Genoveva Beatriz, Rosa Genoveva, María Virginia, María Dolores, José Rafael Isaac, Ernesto y María Jesús, la Chuy Coppel Marini. Ahí es donde toda esta explosión demográfica empieza a poblar Mazatlán. Entonces, bueno, pues se le muere Carmen, no le aguanta al viejo, y el viejo pues se tomaba una botellita de vodka todo el día, ¿no? Quedaba inspirado, entonces para puro hacer hijos, ¿no? Puro pegarle. Y se le muere. Y se casa con la hermana. Cuando se le muere, se casa con María Luisa Marini. Y ahí las tiene con él descansando en el panteón, están los tres. Y después viene este otro, pues que aquí es un sobrino, es Esther Coppel Rivas, hija de Enrique Coppel Vázquez e Isabel Rivas, se casó con su tío Rodolfo Coppel Marini, hijo de San Viejo y Carmen Marini, ¿no? De esta unión surgió el tronco Coppel. Y se interpretó el apellido, ¿no? Y ahí no se va a perder nunca el apellido porque bueno, pues ahí están todos. Era lógico pues que en esta gran explosión demográfica de los Coppel pues se casaban primos, sobrinas con hermanos, no, pero casi, ¿no? Así es. Entonces, esa es otra parte, ¿no? De los Coppel. Y por sin duda la Peralta, ¿no? Angelita Peralta, que pues era una mujer que cantaba como verdaderos ángeles, dice, ¿no? Y que llega a Mazatlán, pues en una época en la que Mazatlán estaba ansioso de esos niveles de eventos culturales, ¿no? El teatro de la Peralta, el teatro Rubio, pues ella llegaba ahí a cantar, llegaban pues todos los señores de nuestra casa, yo creo, una copia, ¿no? Original es carísimo. Es la recepción de la Peralta en esta parte, ¿no? Que llega a Mazatlán, les habla una historia que no se casa, ella no canta en Mazatlán, llega ya enferma de amarilla, ¿no? Y ella es una mujer que cantaba precioso, pero sí estaba un poquito rica, ¿no? Aparte de la pusieron un hombre de Doña María de los Ángeles, Manuela, Tranquilina, Cirila, Elena, Peralta, con el señor mexicano, pues así que la dejamos más fácil. Entonces, bueno, pues ella una mujer que no tuvo suerte en el amor. Llegó, este es el dato que todos conocemos, ¿no? Cuando llega a Mazatlán del 83, y bueno, muere 10 días después, en el hotel de cantaba, debe haber cantado muy bien, yo he escuchado algunas cosas, ¿no? Entonces viene la fiebre amarilla que causa una gran mortandad en Mazatlán, ya la conocimos. Y bueno, vienen todas estas labores que se hacen de saneamiento, de prevención, que no había mucho, pero ven ahí cómo era esa enfermedad, ¿no? Y nos va a servir
ahorita que veamos la parte litúrgica, ¿no? Dicen ahí que, bueno, se mueren algunas conocidas, dice síntomas que se asemejan a los del vómito negro, mueren